a la tercera serie de Platicando de Economía, una coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. En esta ocasión les proponemos el tema de la economía del Distrito Federal, los problemas fundamentales. Destacaremos el empleo, vivienda, transporte, así como las relaciones que se establecen entre lo que es las actividades formales, las actividades informales y las repercusiones de las formas de desarrollo de la economía relacionadas con dos temas fundamentales que son la marginación y la pobreza. Para nosotros es muy importante el tema porque pues las ciudades han sido motivo de preocupación para muchos especialistas porque en ellas se viven un sinnúmero de fenómenos sociales, económicos. Es el lugar donde realizamos nuestra vida cotidiana, es el lugar donde establecemos relaciones con otros ciudadanos que disfrutan y padecen las ciudades, y en el caso de la Ciudad de México, bueno, una ciudad tan entrañable, tan complicada y tan difícil. Este es un programa que se transmite en vivo y les recordamos que para nosotros son muy importantes sus llamadas porque enriquecen el programa. En pantalla podrán ustedes ver los teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros. También tenemos a su disposición dos correos para que estén en contacto con nosotros permanentemente. Uno de ellos es mirador@cuaed.unam.mx. El otro correo es platicando@iiec.unam.mx. Además de seguirnos a través del canal 22 de Televisión Abierta y del canal 16 de EduSat, pueden acompañarnos a través de internet. Les doy la dirección, es www.cuaed.unam.mx/mirador. Pues tenemos dos especialistas que han trabajado, tienen una larga trayectoria en el estudio de la Ciudad de México, en sus problemas principales. Ellos son investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Bustamante Lemus. Sí, gracias. ¿Sí? Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, es egresado de la UNAM y tiene el doctorado en la Universidad de London en Gran Bretaña. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene varias publicaciones sobre el tema. Las más recientes son Actores Urbanos y Políticas Públicas, Problemática Regional en México, Políticas Estructurales y de Cohesión Social para el Desarrollo Territorial Incluyente. Tiene múltiples publicaciones más. Gracias, Carlos, por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. También está con nosotros el doctor Adolfo Sánchez Almanza. Él también es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas. Él es doctor y maestro en Ciencias Políticas y Sociales. Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiene cursos de posgrado en Planificación del Desarrollo Rural Regional Integrado en Israel y otros estudios de especialización en Gobierno y Administración Metropolitana y Regional. Entre sus libros podemos señalar El Centro Occidente de México, Desarrollo Regional, Economía y Población, Marginación e Ingreso en los Municipios de México. Son algunas de sus múltiples publicaciones. Adolfo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas Estamos gracias. muy contentos de tenerlos a ustedes aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues el objetivo de esta sesión es analizar la estructura y vinculación de tres aspectos fundamentales de la economía del Distrito Federal, que son, como había mencionado un poco anteriormente, actividades formales e informales, pobreza y políticas sociales. Pues, ¿les parece bien que entremos en tema? Muy bien. Podríamos ver como antecedente cómo ha evolucionado la Ciudad de México en los últimos años, en los aspectos económicos y demográficos. ¿Podrías platicarnos al respecto, Carlos? Con mucho gusto, Pati. Bueno, pues yo lo que es importante remarcar
que la Ciudad de México como ciudad capital históricamente ha concentrado no solamente población, sino actividades económicas desde sus orígenes. Pero la evolución que ha tenido sobre todo a partir de lo que se llama reestructuración industrial a nivel mundial, ¿sí? Ha generado un cambio notable en su proceso de evolución. Por ejemplo, a partir de los años 50 y 60, eh, la Ciudad de México concentraba más del 30% de la actividad económica en general, ¿sí? En términos de algunos sectores de la actividad económica, concentraba más del 35% de la actividad manufacturera, más del 50% del comercio y servicios, más del 35% de las actividades de construcción, etcétera. Sin embargo, al comenzar esta reestructuración económica a nivel mundial que implica desconcentración de procesos productivos, ¿sí? La Ciudad de México comenzó a mostrar un cambio en su fisonomía. ¿Por qué? Porque muchas de las actividades económicas empezaron a desconcentrarse hacia ejes radiales periféricos de la propia ciudad, ¿sí? Hay alguna gráfica que yo traje por ahí y que muestra esta evolución en donde primero la Ciudad de México, conocida hasta los años 50 nada más con lo que actualmente son las delegaciones o sea, la ciudad central, ahora delegaciones de Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Miguel Hidalgo, eh, empezaron a mostrar un descenso en su crecimiento absoluto, ¿sí? Después se pasaron al primer contorno, en donde ya el resto de las delegaciones dentro del Distrito Federal empezaron a crecer, lógicamente porque había mayor territorio para asentarse demográficamente y en términos de actividades económicas. Después, en los años 70, se pasó ya al siguiente contorno, que son los municipios periféricos del Estado de México, y así sucesivamente se ha ido expandiendo en términos territoriales y las actividades económicas de igual manera han ido transformándose de lo que era el centro histórico de la Ciudad de México hacia los otros ejes radiales periféricos. Ahí es como podemos mostrar en la gráfica los diferentes contornos en cómo han ido evolucionando, ¿no? De tal manera que se muestra cómo ahí la ciudad central tendió a crecer, digamos, hasta los años 60, después vino un proceso de relativo estancamiento y descenso en su población, mientras que los otros contornos fueron mostrando un crecimiento, ¿no? Pero esto obviamente está aparejado a la distribución de las actividades económicas, de tal manera que en la actualidad la Ciudad de México, aunque sigue teniendo una gran preponderancia, porque junto con los municipios del Estado de México concentra todavía más del 35% de la actividad económica del país, ¿sí? Pero las actividades económicas se han ido moviendo, o sea, todo lo que era la gran industria se ha ido desconcentrando hacia el resto del país. Quedan actividades manufactureras muy importantes en el Distrito Federal, pero que son principalmente aquellas ramas de la actividad productiva que no requieren gran consumo de energéticos y que no son grandemente contaminantes. Por otro lado, se han acrecentado las actividades comerciales y de servicios, que éstas sí siguen concentrándose en el Distrito Federal y los municipios conurbados del Estado de México, ¿no? De tal manera que sigue siendo la ciudad del país más importante, sin lugar a dudas. Gracias, Carlos. Pues tenemos un panorama bastante completo de cómo ha evolucionado la Ciudad de México. Adolfo, esta evolución que nos acaba de marcar Carlos, ¿ha sido espontánea, ha obedecido a procesos internos o ha habido algunos intentos de planificación, de dirigir este tipo de evolución de la Ciudad de México? Sí, bueno, habría que decir que este tipo de ciudades como la Ciudad de México en el mundo tiene procesos similares de expansión de centros a periferias. Y en este proceso de globalización
vemos algunos fenómenos similares. En el caso de la Ciudad de México, digamos a partir de los años 40, hubo intentos de planeación. No es que no se haya querido planear el desarrollo de la ciudad, sino que esos intentos se enfrentaron a una serie de limitaciones y entonces hubo fallas. Pero ya desde los años 40, con el regente Ernesto Uruchurtu, ahí empezaron una serie de procesos de control del crecimiento de la ciudad. Hubo límites a la expansión física también ya con Corona del Rosal en los años 66 y 70 en el marco del modelo de sustitución de importaciones del país. O sea, la Ciudad de México es un reflejo del modelo económico nacional y en ese modelo, que era un modelo cerrado, digamos, había un proceso de inmigración muy fuerte hacia la ciudad, precisamente porque había oportunidades de empleo, de ingreso, de educación, y los poderes se centraban en la Ciudad de México. Después vemos procesos de planeación diferentes, lo que podría llamarse una planeación normativa explícita, en la época, digamos, del crecimiento con endeudamiento, que tuvimos ingresos petroleros, y hubo también intentos de planeación, en particular el llamado PRUPE, que era un programa de control del crecimiento físico hacia las zonas de reserva de la ciudad. Se establecieron ese tipo de mecanismos, pero sabemos que fallaron, ¿no? La prueba es que ahora vemos muchos asentamientos irregulares en zonas de reserva, en delegaciones sobre todo del sur, en zonas de recarga, y entonces esos límites no se respetaron. Sin embargo, hay una serie digamos, de esfuerzos de planeación. Con Jan González se iniciaron los ejes viales, se hizo la ampliación del metro, la central de abastos. Hay cosas como esfuerzos por hacer crecer la ciudad, pero sabemos que muchos de esos esfuerzos no fueron suficientes y que efectivamente, como decía Carlos, el crecimiento económico de la ciudad ha venido disminuyendo en términos relativos, no necesariamente en absolutos. Y ya después, digamos, en este nuevo modelo neoliberal de apertura comercial, vemos otro tipo de planeación. Es una planeación más flexible, donde el mercado tiene más peso que el Estado y donde muchos de las normas, digamos, regulatorias del Estado se debilitan. Hay que decir que, sin embargo, sí se hicieron esfuerzos por, digamos, democratizar la ciudad. Se creó la Asamblea de Representantes, después la Asamblea Legislativa, ya se puede elegir al gobernante en la Ciudad de México, hay una mayor participación ciudadana en todo caso, aunque seguimos siendo una entidad federativa que todavía no goza plenamente de sus derechos. Entonces, ha habido esfuerzos de planeación, ahora vemos ante la necesidades de varios tipos en la ciudad, pues esfuerzos como sistemas de transporte colectivos, donde el metro es muy importante, hay esfuerzos por atraer inversión extranjera directa que aquí llega, hay esfuerzos de crear infraestructura y equipamiento, no solo para la población que reside en el Distrito Federal, sino en la zona metropolitana. O sea, hay que ver la ciudad funcional, la ciudad real como zona metropolitana. Entonces ha habido esfuerzos, sin embargo esta ciudad todavía requiere muchos más. ¿Cuáles serían entonces, digamos, ya una vez llegado al momento en el que estamos con todos estos esfuerzos y este tipo de crecimiento, cuáles serían los grandes retos entonces para nuestra ciudad en los próximos años? Yo considero en lo personal que algunos de los grandes retos es precisamente establecer un gobierno que realmente gobierne en términos generales, ¿no? Es decir, que todo el marco regulatorio que se ha construido a lo largo de las últimas décadas, como ya lo avisoraba Adolfo, realmente tengan una validez real, porque el hecho es que la dinámica de crecimiento económico, no solamente mundial, ¿no? Digamos, las fuerzas del capital inversionista que nuevamente vuelven a mostrar una gran atracción hacia la Ciudad de México como ciudad capital,
muestran un nuevo dinamismo en los últimos 10, 12 años. Y esto genera también un crecimiento no solamente dentro de la actividad formal, sino también de la actividad informal, y esto conduce también a una serie de asentamientos demográficos en áreas territoriales que no estaba previsto su crecimiento en términos ni residenciales ni económicos, sino mantenidos como reserva ecológica. Ese es uno de los retos. Otro sería precisamente el de la seguridad. No solamente la seguridad en términos de delincuencia, sino la seguridad en términos de la propiedad, de las inversiones mismas, ¿no? Mientras no haya una seguridad en las inversiones, en los bienes de capital, en el capital fijo de las personas que se arriesgan a invertir, digamos, esto genera inseguridad, incertidumbre y no genera realmente una base económica estable, ¿no? Entonces, este conjunto de situaciones son las que prácticamente implican un reto y esto debe ser atendido de manera correspondiente con la infraestructura urbana, el equipamiento y los servicios hacia toda la población dentro del Distrito Federal, ¿no? Hasta ahora se ha atendido ciertamente hacia algunos sectores y hacia algunas zonas del territorio del Distrito Federal, pero hay definitivamente muchas otras que no están atendidas suficientemente. Esto es un gran reto y obviamente esto tiene que tener su correspondencia con inversiones, con financiamiento sano, ¿no? Y que implique realmente un desarrollo continuo, estable para la población y para las actividades que aquí se desarrollan en la ciudad. Gracias, Carlos. Dentro de estos retos, se mencionó en el crecimiento de la ciudad la conurbación, es decir, el que la ciudad se extiende a los municipios aledaños del Estado de México y de otras, pues otros estados, no sé, un poco Puebla, un poco Tlaxcala. Esto genera un problema adicional junto a estos retos para la planeación de la ciudad. No sé, Adolfo, si nos quisieras comentar. Sí, por supuesto, Pati. El gran reto es ver la planeación de la Ciudad de México en su sentido metropolitano y regional, porque la ciudad real se ha venido desdoblando, es decir, hemos visto la relocalización de empresas que van de la Ciudad de México a estados vecinos, y estamos hablando de ahí de 6, 7 estados, incluso el corredor Querétaro-San Juan del Río recibe mucho de las industrias que estaban antes o que quisieran instalarse en el Distrito Federal. Eso ya no es posible, sobre todo la industria pesada no puede estar ya en el centro de la ciudad porque eso genera muchas llamadas deseconomías de aglomeración, es decir, en la medida en que hay más concentración de actividades económicas en espacios pequeños, en donde las vialidades ya están saturadas, pues eso genera costos económicos a las empresas y a la sociedad. Entonces eso no se puede permitir y por eso es que hay un proceso de relocalización y de ampliación de la Ciudad de México hacia los estados vecinos. Entonces eso genera otro tipo de retos. Ya no podemos pensar en el Distrito Federal aislado o incluso en los municipios metropolitanos que están ligados al DF solos, ¿no? Tenemos que ver lo que se llama la región megalopolitana, es decir, de grandes zonas metropolitanas que se están articulando y que están funcionando en un contexto regional. Y eso implica acuerdos políticos, acuerdos entre gobiernos, entre los 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Implica visualizar a esta gran Ciudad de México como el motor de la economía del país, porque lo sigue siendo. Y toda la región centro sigue teniendo una gran importancia y es, digamos, el ser el dínamo de la economía del país, implica que tiene una función estratégica. Entonces tiene otros retos, y ahí los retos son tanto demográficos, políticos, sociales, ambientales. Hay mucha necesidad de infraestructura y de equipamiento urbano para que esta ciudad funcione, para que sea más eficiente, más eficaz, para que pueda competir en la globalización. Ahora estamos compitiendo con ciudades como Miami, como San Antonio, como Chicago o Los Ángeles.
y nosotros, por nuestra posición geográfica, tenemos ventajas. Entonces hay que competir en la globalización y eso implica un esfuerzo colectivo y muchos recursos. Claro. Ahorita que toca el tema de las ciudades globales, bueno, tú podrías comentarnos al respecto, Carlos, o sea, ya en este marco de globalización, ¿qué significa para la Ciudad de México? Mira, la ciudad global, muchos especialistas han adoptado diferentes enfoques, diversas variables que se toman en cuenta para considerar una ciudad global. Una ciudad global es una ciudad que es un punto no solamente de atracción, sino de enlace económico, financiero, ¿no? Ahora con tanto que se habla de la globalización, precisamente todos los avances tecnológicos y científicos que se han dado en los últimos 15 años, ¿sí? Son los que han acelerado el proceso de vinculación económica, social, cultural entre países, entre continentes, ¿no? Entonces hay grandes ciudades metropolitanas que originalmente atraían solamente su entorno nacional, pero con el avance histórico que se ha tenido de esta vinculación internacional y mundial, ahora son atractivos, ¿no? O magnetos para la actividad económica, para los migrantes, para los trabajadores y para ser puntos de atracción y de enlace para todas aquellas comunicaciones en términos de servicios financieros, servicios comerciales, áreas inclusive residenciales aptas para el buen vivir, como se pudiera decir, ¿no? De tal manera que hay grandes ciudades en el mundo que concentran todo este tipo de factores y características. Algunos más que recientemente se han incorporado, algunas variables, son la de seguridad, ¿no? Lo que se le considera también atractivo para las inversiones, ¿no? Entonces, si sumamos todas estas características o estos factores, sí podemos identificar, y de hecho hay rankings, ¿no? Que establecen cuáles son las principales ciudades que se consideran globales. Ahí está Nueva York, Londres, Tokio, Hong Kong, ¿no? Sin embargo, la Ciudad de México, aunque en algunos estudios dicen que es una ciudad global, pudiera ser tal vez una ciudad global de segundo orden, ¿no? Que en términos continentales sí tiene una relevancia, sobre todo en el ámbito de América Latina, ¿no? Tiene una gran relevancia después de grandes metrópolis como Río de Janeiro. La Ciudad de México obviamente representa una gran importancia y un atractivo para este tipo de enlaces. Sin embargo, hay ciudades que territorialmente no corresponden propiamente a América Latina y que están desplazando en muchas de estas funciones a la Ciudad de México, por ejemplo, Miami, ¿no? San Antonio, Los Ángeles, que tienen una dimensión en términos de población y de actividades tal vez menor, pero representan realmente un tipo de función a nivel de enlace global que la Ciudad de México no tiene. Y unos factores muy importantes que recientemente también han hecho descender en el ranking a la Ciudad de México es el de la seguridad, tanto seguridad pública, ¿no? Para la población, como seguridad en las inversiones, ¿no? Entonces esto ha hecho que no solamente en el país, sino en Ciudad de México, las inversiones tiendan a descender, ¿no? A pesar de la dinámica que se haya mostrado, como hemos explicado en los últimos años, la Ciudad de México ya no lo está mostrando, así como todo el país. Y bueno, más todavía, digamos, las condiciones para vivir bien, vivir con seguridad, que eso es lo que es el principal atractivo para cualquier inversionista, para cualquier profesionista que desea ubicar, ¿no? Su lugar de trabajo. Pues lo primero que se quiere es una ciudad limpia, segura, que tenga centros de entretenimiento, de diversión, que ciertamente la Ciudad de México ha concentrado a lo largo de años, pero comparativamente con otras ciudades que en realidad sí se consideran globales, pues creo yo que sí le falta mucho por hacer para competir a este nivel global. Claro. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Creo que el panorama que hemos empezado a tener es bastante amplio como antecedente para
entrar ya a problemas muy, muy específicos. Como marco de estos problemas específicos y como ciudad global, no está ajena a los impactos de las diferentes crisis que hemos tenido. No sé si pudiéramos agregar algunos elementos más asociados a la crisis, y si les parece bien, bueno, vamos a hacer una pausa y regresando de la pausa entraríamos a esta parte más compleja, ¿no? Pues les agradecemos de estar con nosotros. Creo que el panorama que nos han presentado nuestros investigadores invitados es muy interesante, nos permite conocer más lo que está pasando en esta Ciudad de México, y les recordamos que tenemos teléfonos abiertos para que nos hagan llegar sus preguntas, nos hagan llegar sus comentarios, y sobre todo el Instituto de Investigaciones Económicas tiene algunos obsequios para aquellas preguntas más interesantes o para aquellos comentarios más interesantes que tengan para nosotros. Si les parece bien, hacemos un corte y regresamos en un momento. No se vayan. ¿Eres alumno de los últimos semestres, egresado de licenciatura o posgrado de la UNAM? Asiste a la 10ª Feria del Empleo UNAM 2010. 8 y 9 de septiembre, estacionamiento para aspirantes en Avenida del Imán, Ciudad Universitaria. Regístrate en www.dgose.unam.mx www.dgose.unam.mx. ¡Te esperamos! Nuestro modo de vida ha disparado los problemas ambientales. Cada vez consumimos más energía, agua, materias primas y producimos más residuos, como si el planeta y sus recursos fueran infinitos. Pero no lo son. Cambiar es necesario. Podemos comenzar aquí, en nuestra casa de estudios. Actúa hoy, cambia el futuro. Ecopuma, Estrategia de Universidad Sustentable para la UNAM. Espacio Usado. Pues ya tenemos las primeras llamadas. Tenemos de Cele Martínez. Ella se dedica al hogar y dice que los vecinos tienen una queja en la colonia Plutarco Elías Calles de un proyecto que los afecta. Y también tenemos la llamada de el doctor Gómez Padilla de Naucalpan. Dice, hay restricciones entre la política ignorante en el DF y las políticas que los investigadores proponen hacia la ciudad. Supongo que es alguna pregunta. Vamos a dar respuestas, si les parece, más adelante, porque quiero hacer mención de los obsequios que el Instituto de Investigaciones tiene para ustedes. En pantalla van a ver ustedes los libros que estamos obsequiando.
tenemos 5 libros, 5 ejemplares del libro Actores Urbanos y Políticas Públicas, Estrategias de los Manufactureros de la Ciudad de México ante el Neoliberalismo, del doctor Carlos Bustamante Lemus. Tenemos 2 libros titulados México, Decadencia Industrial e Intento de Reforma Laboral, del doctor Benito Rey Romay, también del Instituto, todos son del Instituto. Un libro sobre políticas industriales y tecnológicas para las pequeñas y medianas empresas, y un DVD del 23 Seminario de Economía Mexicana del 2008, titulado Crisis de la Economía en Estados Unidos y su impacto en México. También quiero aprovechar para invitarles a las actividades que se desarrollarán en el Instituto de Investigaciones Económicas en los próximos días y que ustedes también tuvieron la oportunidad de ver en pantalla. Si les parece bien, entonces veríamos un poco los cambios, ¿no?, que ha tenido la Ciudad de México, los más importantes, para poder entrar ya a temas más específicos en el periodo de 1997-2010. No sé si ustedes quisieran comentar. Adolfo, ¿sí? Sí, cómo no, Pati. Bueno, mire, habría que ubicar 1997 como un parteaguas, sobre todo por el hecho de que llega un partido de oposición al poder en la Ciudad de México y se da en el marco de una reforma política la elección de un jefe de gobierno, pues por primera vez en la Ciudad de México desde 1928. Entonces, esto implica un cambio importante porque se les restituye a los ciudadanos sus derechos políticos. Es decir, la Ciudad de México empieza a pasar algo así como la normalidad democrática. Y eso ha sido importante. Ahora, ¿qué ha pasado de ahí hacia acá? Hay que recordar que veníamos de la crisis de 1995 a nivel nacional, una crisis grave, de una pérdida de riqueza general que repercutió en la Ciudad de México con mayor fuerza, dada la estructura productiva de la ciudad. Entonces, después nos enfrentamos a la crisis de 2009, que también viene de origen en Estados Unidos, por toda esta crisis inmobiliaria, luego financiera, pero precisamente por ser la Ciudad de México una de las ciudades del país, la más importante, que contribuye con más riqueza al país, el efecto es mayor. Entonces, lo que observamos es, en el marco de las crisis, pues pérdidas de inversión, salida de industrias, vemos pérdida de empleo, pérdida de ingreso de la población, también aumento de la emigración, incluso de personas que salen incluso del Distrito Federal, que se van a Estados Unidos, procesos de expansión metropolitana, pero precarizados, es decir, en condiciones de escasez de servicios públicos, de servicios en general. Entonces, sin embargo, yo lo que podría decir es que sí se intenta en el Distrito Federal en particular una política social para amortiguar estas condiciones de crisis y se arma un sistema de protección social que podríamos llamar de avanzada. Es decir, estamos hablando de política social, de programas sociales, de acciones desde el gobierno, comprometidos un poco más con los ciudadanos. Uno podría decir, pero si la ciudad tiene muchos rezagos y seguimos teniendo muchos problemas, sí, pero tal vez hubiera sido peor si no se hubieran instrumentado este tipo de políticas. Y estamos hablando de cambios a la legislación del Distrito Federal en particular. Hay un nuevo marco jurídico normativo que atraviesa, por ejemplo, por la ley de despenalización del aborto, la ley de atención a adultos mayores, a jóvenes, a niños. Hay una serie de programas, por ejemplo, becas a jóvenes, hay la creación de una universidad en la Ciudad de México que no se hacía desde prácticamente de la UAM, que fue la última que se construyó, hay preparatorias nuevas, hay, claro, se puede ver en el sentido positivo o negativo, pero ha habido atracciones de inversión fuertes para construir grandes torres que son simbólicas, o los segundos pisos. Hay temas cuestionables como el bando 2, el haber tratado de hacer una planeación en la ciudad, limitando la construcción en las delegaciones centrales, en las periféricas y permitiéndolo en las centrales, lo cual tenía por detrás la idea de la redensificación y ser más racionales en el uso del espacio, es decir, impedir la expansión horizontal de la ciudad. Entonces, ese tipo de cosas han funcionado,
Está lo de las líneas B y la línea 12 del metro que está en curso, que ya sabemos que el transporte colectivo público de pasajeros es el más racional para esta ciudad, pero el hecho de que no sea eficiente, no sea eficaz, que no sea seguro, limita su uso, pero está demostrado que eso se necesita. Entonces, la Ciudad de México se ha ido enfrentando a diferentes problemas, algunos surgidos de la crisis, pero otros pues por la lógica natural de su crecimiento. Y de 97 para acá en el Distrito Federal sí se observa un intento, un cambio de ver de manera diferente la ciudad que como se veía antes desde el nivel federal, porque antes la Ciudad de México era un departamento controlado por la federación. Cada vez más se le va dando el poder a la ciudadanía, a los residentes que estamos en el Distrito Federal. Entonces, en el fondo, estamos observando dos modelos de ciudad, ¿no? Uno que tendría que ser derivado de la fuerza ciudadana con gobiernos, digamos, de izquierda, y otro que es neoliberal. Eso es lo que estamos observando en nuestra ciudad. Gracias, Adolfo. Yo quisiera referirme de los problemas que tú señalaste derivados de las crisis al de la pérdida de empleos, porque creo, si no me equivoco, ustedes me dirán, que está muy relacionado con los temas con los que queremos profundizar, que es las actividades informales y la pobreza y marginación. No sé si nos quisieras hablar de actividades informales y formales, Carlos. Claro que sí, Pati. Mira, yo en respuesta a la pregunta que me haces, pero también asociado con algunos de los planteamientos que hace Adolfo, quisiera demarcar que muchos de los problemas que se visualizan en la Ciudad de México, particularmente en el Distrito Federal, son un reflejo de lo que sucede a nivel nacional, no solamente en términos del impacto que tiene la crisis económica mundial en el país, ¿no? Sino que esto también se ve reflejado precisamente por ser un gran centro concentrado tanto de población como de actividades económicas, de inversión, etcétera. Esto tiene un impacto muy fuerte, ¿sí? Y dentro de los impactos está precisamente que algunas de las medidas de política macroeconómica, o sea, de las que se llevan a nivel nacional, implican una gran limitante y un reto que el gobierno de la Ciudad de México tiene que enfrentar, ¿no? Uno de ellos son precisamente el abatimiento y la represión salarial, ¿no? Los problemas de ocupación, ¿no? El financiamiento que se le otorga a las entidades federativas, porque una cosa que yo quisiera remarcar como un hito también dentro de este proceso a partir de 97 es que por tratarse de un gobierno elegido democráticamente en el Distrito Federal, pero que particularmente representa a un partido político de oposición al que se maneja a nivel nacional, entonces ha tenido una gran repercusión en términos de una tendente desarticulación del tratamiento que la federación le da al Distrito Federal, precisamente por ser de partidos políticos opuestos, ¿no? Y opuestos radicalmente. Entonces, eso, más los efectos que yo decía de la crisis a nivel mundial y su reflejo en el país, están reflejados de manera directa en la Ciudad de México. Y uno de ellos es que precisamente por los altos niveles de desocupación que hay en el país, reflejados en el Distrito Federal, los bajos índices salariales, y aparte de la tradición, digamos, gremial y corporativa que tiene el sistema político mexicano, ¿sí? Todo esto ligado, ¿sí?, ha hecho que una tradición que era el comercio en las calles, en algunos centros estratégicos que históricamente se reflejaban, como el centro histórico de la ciudad, el Zócalo, los alrededores del Zócalo, etcétera, algunos centros de barrio como Tacubaya, Tacuba, Coyoacán, San Ángel, ahora en la actualidad se ven reproducidos por una ampliación de estas actividades. Y no solamente me refiero a las actividades que nosotros vemos en la calle, la informalidad también se ve reflejada por estos procesos de fragmentación que tienen las actividades productivas, tanto las actividades manufactureras, las actividades comerciales y de servicios,
que ya no solamente y necesariamente tienen que ubicarse en un solo lugar, sino que se ubican en diferentes espacios territoriales. Entonces, esto, agregado a la falta, repito, de esta atención del gobierno, precisamente por preferencias de carácter político. Del gobierno ¿sí? federal. Del gobierno federal, de los partidos políticos y del mismo gobierno de la Ciudad de México, ha hecho que la informalidad se extienda, digamos, casi de manera descontrolada. Yo pudiera decir, por ejemplo, que de los 12.840.000 aproximadamente que el INEGI registra como informales a nivel nacional, el Distrito Federal y los municipios conurbados del Estado de México concentran el 25% de esos, ¿no? De tal manera que el Distrito Federal está actualmente concentrando aproximadamente como 1.300.000 habitantes que trabajan dentro de la informalidad, ¿sí? Esta actividad informal se refleja de manera más visual en la Ciudad de México en el comercio en la vía pública. El comercio en la vía pública, aquí yo traje por ahí unos mapas, ¿no?, de cómo está distribuido el comercio en las diferentes delegaciones. Este comercio está sobre todo concentrado originalmente en las delegaciones del centro, del norte y noreste de la Ciudad de México, tanto en términos de tianguis, mercados sobre ruedas, de puestos fijos y semifijos, ¿no? Digamos, los tianguis y mercados sobre ruedas se mueven alrededor a lo largo de todo el territorio del Distrito Federal, pero están concentrados principalmente en las delegaciones de Iztapalapa, de Gustavo Amadero, es donde el mayor número se concentra, ¿sí? Pero esto obedece también a una relativa desatención que el gobierno de la Ciudad de México ha prestado al servicio de comercio formal, ¿no? Porque hemos de decir que de los 340 aproximadamente mercados públicos que se tenían hasta mediados de los años 70, no se ha vuelto a construir un solo mercado público delegacional, ¿sí? Ya de eso, ¿cuánto hace, no? Y si a esto le agregamos que la población sigue creciendo en toda la zona metropolitana, que se sigue concentrando en sus actividades en el Distrito Federal y no hay una capacidad de oferta formal, entonces es lógico entender por qué el comercio se extienda en la calle en casi todos los espacios territoriales, ¿no? Entonces es una actividad realmente muy importante porque está cada vez más alcanzando a lo que sería la ocupación formal, ¿sí? Pero esto también implica muchos riesgos, ¿no? Porque esta falta de control, ¿sí? Porque hay un relativo control que es más bien corporativo y cooptativo, ¿sí? Pero esto implica también una serie de prácticas que dañan a la economía en su conjunto, ¿sí? A la economía nacional y de la Ciudad de México en su conjunto, pero también a la población, porque esto es una ocupación de los espacios públicos que deberían de ser dedicados como originalmente surgieron, ¿no? Para el libre tránsito, la recreación, ¿no?, la comunicación social entre los habitantes. Cada vez estos espacios se ven restringidos por la ocupación de puestos fijos y semifijos en puntos cruciales de concentración poblacional, como son las estaciones del metro, los puntos de intersección de las terminales de autobuses, etcétera, además de las prácticas que se dan poco reguladas dentro del comercio en la calle, que son la de piratería, contrabando, ¿no?, artículos de segunda no controlados, que muchas veces algunos de ellos son robados. En fin, muchas prácticas que realmente son negativas y que no benefician ni a población ni a gobierno en términos de ingreso y producción. Muchas gracias, Carlos. Tú ya habías mencionado un poco el problema del rezago en servicios, en vivienda y en transporte. ¿Querías agregar algo o preferías un poco hablarnos ya de marginación y pobreza, Adolfo? Yo creo que se puede asociar, son fenómenos que están vinculados.
hay una especie de continuidad entre crisis económica o falta de crecimiento económico, pérdida de empleo, pérdida de seguridad en el trabajo, informalidad, en fin, con procesos de marginación y de empobrecimiento en general. Y eso pasa en la Ciudad de México. Y de hecho, podríamos ver un mapa en donde ya el índice de marginación 2005, que es un índice que refleja territorialmente lo que está pasando, midiendo una serie de indicadores en escalas más precisas, nos da cuenta de espacialmente qué está pasando en la ciudad. En este mapa lo que pueden ver es que hay un patrón centro-periferia en donde lo que llamamos la marginación medida a través de datos que da el conteo de población y vivienda de 2005 indica que algunas delegaciones centrales pues están en mejores condiciones relativas que las periferias. Lo que serían los colores rojos, amarillos, serían las zonas en donde el bienestar social es más precario. Y nos estamos refiriendo sobre todo a delegaciones del sur del Distrito Federal. En este caso solamente el Distrito Federal, pero cuando vamos a la zona metropolitana es muy parecido el patrón, un patrón tipo centro-periferia en general, en donde pues, las condiciones de vida más atrasadas están en zonas de difícil acceso, con pendientes altas, zonas de reserva de la Ciudad de México, lo cual es muy preocupante porque afectan la recarga de los mantos, se contaminan, etc. Y ahí es donde los pobres se van ubicando. Entonces este proceso de localización de familias pobres tiene que ver con el desdoblamiento de las familias mismas en la Ciudad de México. Crecen las familias, ya no tanto porque el Distrito Federal ya llegó a una etapa casi de estabilización en términos absolutos, pero hay mucha inmigración todavía o hay crecimiento hacia las periferias y municipios conurbados. Entonces ahí es en donde se están visualizando una serie de necesidades de todo tipo, ¿no? de servicios públicos, de empleo, de fuentes de ingreso, y esto lo ligaría con otro mapa que tiene que ver con la encuesta de origen-destino que ya se hizo en la Ciudad de México, en donde vemos que todavía hay muchos flujos de personas que vienen del Estado de México al Distrito Federal, mientras que del DF hacia allá no son tantos, pero nos da cuenta de lo que vendría a ser la movilidad intrametropolitana, es decir, cómo se mueve la población en la gran ciudad, principalmente por motivos de trabajo, por razones de educación, digamos también por asuntos de cultura, etcétera, o de salud. Pero lo que nos están diciendo estos datos últimos es que ya tenemos que planear la ciudad de manera metropolitana y que los acuerdos necesarios entre el Estado de México y el DF son obligados. Existen esfuerzos, está la Comisión de Desarrollo Metropolitano, está el programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, que desgraciadamente ha sido letra muerta en muchos sentidos, porque somos buenos para hacer buenos documentos, pero no necesariamente llevarlos a la práctica. Y hay previsiones, se sabe, hay proyecciones de población, proyecciones de cómo se va a comportar la economía, cómo va a crecer espacialmente la ciudad si seguimos en estas tendencias. Entonces, lo que falta es ser consecuentes y atender estos problemas de marginación y pobreza de manera integral. Bueno, quisiera leer el comentario del profesor Marco Tulio Cisneros de Netzahualcóyotl. Él dice, ante el impacto de la financiarización debe ser de la economía mexicana, en la ciudad se van conformando algunos corredores comerciales y sobre todo financieros, como es el corredor Santa Fe, en donde se concentran bancos, bolsas de valores, corporativos bancarios. Sí, es un poco asociado ya a lo que ustedes habían mencionado de la forma de crecimiento es cierto, de la ciudad, ¿no? Es la misma tendencia, claro, digamos, del fenómeno de concentración de inversiones por sectores, ¿no? Se demostró cómo históricamente los servicios financieros se fueron trasladando del centro histórico de la Ciudad de México hacia todo el corredor de Paseo de la Reforma hacia el poniente, y a partir de que se abrió, digamos, a las inversiones el nuevo complejo de Santa Fe,
Entonces, mucho de estas inversiones se han extendido hacia este otro espacio territorial, generando prácticamente todo un corredor de centro-poniente, ¿no? Pero también hay otro, que es tanto financiero como de comercial, que es el de Insurgentes hacia el sur, ¿no? De Reforma hacia el sur. Son prácticamente estos ejes los más importantes que demarcan la concentración de inversiones en servicios financieros y comerciales. Sí, es decir, tenemos las zonas marginadas y las zonas de concentración. Así es. Sí, ajá. Bueno, el profesor Odilon González nos pide que le informemos sobre la dirección a través de la cual puede consultar el programa. Entonces es http://mediacampus.coaed.unam.mx. Es una de las direcciones en las que podemos, se puede ver el programa a través de internet. Y bueno, el comentario que nos hacía el doctor Gómez Padilla respecto que hay restricciones, supongo yo que hay más bien que entre la política que se lleva a cabo y la que proponen los investigadores, pues no se toma mucho en cuenta la opinión de los investigadores, ¿no? Pero yo creo que en el caso del Distrito Federal sí hay una apertura mayor, incluso ustedes han participado en algunos foros, ¿no? Hay avances y sobre todo a partir de del ingreso, digamos, al gobierno de la Ciudad de México de manera democrática y elegida democráticamente, ha habido una apertura del gobierno hacia escuchar las opiniones del sector académico, ¿no? Científico. Obviamente no todas se toman en cuenta porque hay muchos intereses de por medio, ¿no? Las propuestas que nosotros llegamos a hacer están obviamente, aunque toman en cuenta todos estos intereses, pero muchas veces ya la operatividad obedece a muchos intereses de carácter interno dentro del aparato burocrático de gobierno. Esto hace que los alcances que muchas veces se tienen en la política urbana tengan muchas limitantes, ¿no? Ya lo anunciaba hace rato también Adolfo, en el sentido de que no hay una completa correspondencia entre la política social que se aplica, pero también en un conocimiento de la realidad. Por ejemplo, esta política de redensificación de la Ciudad de México a través de permitir una mayor densidad en edificaciones residenciales y comerciales en las delegaciones centrales, a mí me parece que es un grave error, porque ya recordábamos, porque a mucha gente se le olvida, que a partir de los terremotos del 85 se demostraba que precisamente las delegaciones centrales de la Ciudad de México eran las menos aptas para recibir una gran densidad en construcción, y sin embargo se está haciendo. Claro. Y más aún se hace sin la dotación y el aprovisionamiento de todos los servicios básicos de infraestructura, como serían drenaje, equipamiento en áreas de estacionamiento, entonces de tal manera que genera realmente un conflicto no solamente para la población residente en esas delegaciones, sino inclusive para la circulación interna allá en la Ciudad de México, ¿no? Y esto agregado también a la política inmobiliaria reciente que ha impactado en términos de vivienda, ya no solamente el Distrito Federal, sino todos los municipios conurbados que están creciendo de manera irracional y que a final de cuentas repercuten en el funcionamiento, la circulación tanto de población como de actividades que se dan dentro de la ciudad, ¿no? Pues el tiempo se nos ha acabado, ya nada más quisiera referirme pues al comentario de la señora Martínez respecto a la queja, ¿no? Tú señalabas que las obras públicas generan también muchos problemas, ¿no? Que hay muchos resultados controvertidos y hay algunas críticas, ¿no? Y pudiera ser el caso de al que nos habla la señora Cele Martínez. Pues desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado, quedan muchas cosas todavía por platicar, por comentar. Pues queremos agradecerles mucho su participación, queremos Muchas agradecer su presencia, queremos agradecer la presencia de todos ustedes. Los invitamos para que estén con nosotros el próximo programa de Platicando de Economía, donde trataremos el tema de los migrantes mexicanos en Canadá. Queremos agradecer pues al equipo de la
maestra Constanza Mota, todo el apoyo que nos dan para estar con ustedes, y agradecemos sus llamadas, agradecemos su atención. Pueden estar en contacto con nosotros a través de los correos electrónicos y les invitamos a que el día de mañana estén viendo el programa de fiscal.com. Muchas gracias.